Y a partir de hoy vamos a iniciar un nuevo camino, una nueva serie de contenidos. Inicialmente estuvimos hablando de conceptos teóricos en cuanto a sociología, hablamos de las teorías sociológicas, hablamos de corrientes filosóficas asociadas al ambiente en nuestra clase pasada. Y el día de hoy vamos a iniciar conociendo unos contenidos, unas teorías y unas formas de interpretación de la sociedad que luego nos van a servir para aplicarlas en situaciones prácticas. Vamos a estar hablando el día de hoy de la teoría general de sistemas. La próxima clase vamos a hablar de sociedad del riesgo. Vamos a hablar de lo que es un sistema social complejo, cómo interpretar la dinámica de los sistemas sociales, y eso finalmente nos va a llevar a poder interpretar cómo llevamos adelante un proceso de participación ciudadana y también la gestión de los conflictos. Entonces, estas son una serie de contenidos que los vemos de manera teórica, pero que nos sirven para poder aplicar e interpretar esa realidad en la cual estamos viviendo. Entonces, el día de hoy estaremos empezando con el desarrollo de nuestros contenidos de teoría general de sistemas. Para dar un poco una introducción sobre este contenido, la teoría general de sistemas es una propuesta teórica, metodológica, porque cubre esas dos aspectos, que nace desde una concepción informática. Es importante que yo les comente que nosotros utilizamos esta teoría desde la visión inicialmente generada o creada, que es la informática. No fue generada en un contexto social, pero nos ayuda a explicar fenómenos complejos que suceden en la realidad. Y qué más complejo que explicar por qué una determinada sociedad se comporta de una manera. Y al poder tratar de entender el por qué una sociedad funciona de una manera, hace posible la predicción de la conducta a futuro. Si yo puedo tratar de entender por qué hay ciertos patrones culturales, por qué hay cierta dinámica social en una determinada comunidad, eso me va a ayudar a poder predecir una conducta a futuro. Por supuesto, me puedo equivocar, pero voy a tener más herramientas, más recursos que si yo no comprendiese ciertas características del lugar. Y sobre todo lo que nos va a ayudar desde esta visión de la teoría general de sistemas es el análisis de las interacciones, es ver cómo se relacionan las partes de un todo entre sí. Es la finalidad y el uso que le vamos a dar a la teoría general de sistemas. Cuando nosotros hablamos de un todo, y llamémosle al todo una sociedad, y a sus partes, siempre vamos a estar hablando de lo que es el principio de la sinergia. Este principio va a poder ser aplicado tanto a un sistema natural, es decir, un sistema que existe sin intervención del ser humano, o un sistema artificial. Un sistema artificial es aquel que ya fue creado a partir de la aplicación y la inteligencia del ser humano. Estos sistemas se pueden agrupar en grupos, pero existe una jerarquía que justamente vamos a ir conociendo, y ustedes van a relacionar con otros conceptos que ya conocen, como todo lo que tiene que ver con aspectos naturales, sistemas naturales. Y quizá lo más representativo, lo más significativo de esta jerarquía es que el sistema inferior va a estar contenido en el sistema superior. Eso es lo que vamos a conocer como la recursividad o el principio de la recursividad. Y lo vamos a ver en este siguiente gráfico. Probablemente ustedes ya conozcan de biología, de ecología o de sistemas naturales lo que llamamos niveles de organización biológicos y ecológicos.
Y bajo ese concepto entendíamos que cada nivel de organización que iba creciendo era conformado por un grupo de individuos o de sistemas que se encontraban en el nivel inferior. Eso es lo que conocemos como el principio de la recursividad y la sinergia, es decir, la interrelación entre las partes. Ese concepto lo vamos a traer al concepto de la teoría general de sistemas, que se nutre de esta característica natural que tenemos presente en la vida y en el mundo en sí. Y podríamos decir que un grupo de células va a dar origen a un ser vivo, animal o vegetal. Si hablamos de un grupo de animales en la rama biológica, específicamente se pueden formar sistemas sociales reducidos. Los sistemas sociales no solamente lo tiene el ser humano, también están presentes sistemas sociales en otras especies del grupo animal que viven en comunidades interaccionando con su medio y cuyas poblaciones se desarrollan en conjunto. Finalmente, todos los elementos que están contenidos en el planeta Tierra, todas las poblaciones y las comunidades van a dar origen a lo que es el planeta en sí, y el planeta pues se va a insertar en lo que conocemos como el universo. Cada una de las partes va a ir sumándose para integrarse al siguiente nivel, al siguiente estadio o el superior, y eso es lo que conocemos como la recursividad dentro de lo que es esta teoría general de sistemas. Y para hablar un poco de cuáles fueron los antecedentes para hacer una proposición en base a esta teoría, un filósofo que fue Hegel en lo que fue el siglo XVII, planteó 4 interesantes ideas para interpretar la realidad. Él ya decía de que el todo, cuando yo observaba un todo, era más que solamente la suma de las partes. Yo no podía analizar de manera aislada las partes y analizar lo mismo que un todo. Él decía que el todo determinaba la naturaleza de las partes, que si yo veía un todo de características naturales, físicas, químicas o biológicas, también tenía partes de esa misma naturaleza. Y estas partes no podían ser entendidas de manera aislada. Sí o sí yo tenía que estudiarlas, tenía que analizarlas en el contexto de ese todo, porque estas partes se relacionaban unas con otras de manera dinámica y dependían unas de otras. Estos planteamientos que en su momento fueron filosóficos, fueron teóricos por parte de Hegel, más adelante se van a llevar a análisis específicos, análisis reales, como pensar en una población, en una sociedad humana, donde cada individuo forma parte, es una parte del todo, tiene naturaleza social, se relacionan dinámicamente unos con otros para dar lugar a una sociedad que tiene unas pautas culturales específicas, que tiene una organización y una estructura social. Entonces, estas ideas inicialmente teóricas van a volverse aplicadas analizando entornos y contextos reales. ¿Cuáles son los principales aportes que nos deja esta teoría específicamente a trabajar en un contexto sociológico? Porque esta teoría se utiliza en contextos naturales, contextos de biología, contextos de sistemas artificiales como todo lo que es la parte de tecnología, innovación, diseño de maquinarias, y también se utiliza en el contexto sociológico. Para el contexto sociológico, la teoría general de sistemas permite integrar nuestros análisis sociales con otras ciencias,
ver aportes que nos puede dejar la psicología, que nos puede dejar la economía, que nos puede dejar el análisis psicológico del comportamiento de las personas. Esta integración de diversas ciencias parece que colabora bastante con una comprensión, orienta a una comprensión más integral de ese todo que estamos realizando, y esta teoría nos va a permitir el estudio, el análisis de ciertos aspectos no físicos. Cuando me refiero a aquellos aspectos no físicos, estamos hablando de esos aspectos más teóricos, de comportamiento que tiene el ser humano, que yo no puedo visibilizar, yo no veo en sí el comportamiento de un ser humano. Yo no veo, el ser humano, o este es un determinado ser humano de integración en la estructura social, este es un ser humano que está en contra o en disidencia de las características de una sociedad. Yo veo las acciones, pero los sentimientos, los comportamientos en sí no los puedo ver, y para poder comprender la manifestación de esos aspectos que son de un carácter no físico, me puede contribuir bastante esta teoría general de sistemas. ¿Cuáles son las principales características de esta teoría? La teoría plantea que debe existir una interrelación entre objetos o partes componentes. No siempre las partes componentes son objetos, pero sí tiene que haber una interrelación entre las partes. Entonces se tienen que tener en cuenta todos los elementos del sistema, cómo se relacionan y cómo se genera una interdependencia entre los componentes de este sistema. Yo no puedo analizar una propuesta de sistema si es que no tengo en cuenta esta interrelación. Otra característica es la totalidad. La totalidad se refiere al hecho de hacer frente, de analizar un todo desde las partes relacionadas. Es decir, yo no analizo el todo sin considerar sus partes, sino que siempre tengo en cuenta cuáles son esos componentes y sus interrelaciones para poder entender por qué existe ese todo. O sea, el todo no es producto del azar, siempre es producto de la interrelación de esas partes. Otra característica de estudiar el enfoque de los sistemas es considerar la búsqueda de los objetivos. Todos los sistemas siempre tienen una meta, tienen un objetivo o una posición final de equilibrio. Siempre. Ningún sistema existe al azar, existe sin una finalidad. Siempre el sistema existe con una determinada finalidad. Y también en los sistemas tenemos insumos o entradas y productos o salidas. Siempre un sistema va a depender de unos insumos que se van a interrelacionar, y producto de esa interrelación se va a originar un producto o un todo. Entonces vamos a conocer probablemente al todo como el producto final de este sistema. ¿Qué también es característico de estos sistemas bajo esta teoría? La dinámica de la transformación. En todo sistema debe darse la transformación, porque los sistemas de por sí son transformadores de una entrada en una salida, siempre. Otra característica se conoce con el nombre de entropía. La entropía, que también puede ser una palabra que ustedes ya la tengan conocida, heredada a partir de el estudio biológico o el estudio ecológico de la realidad. La entropía es la tendencia de los sistemas naturales, de los todos que existen en el mundo natural,
a estar en un estado de permanente desorden. El desorden es la condición natural por excelencia. Existe un orden de funcionamiento del universo, del planeta Tierra, pero las partes en general se encuentran en desorden, no se encuentran en equilibrio y eso forma parte de la dinámica que mantiene el correcto funcionamiento de la vida y de todas las interacciones físicas y químicas sobre la Tierra o en la Tierra. Otra característica es la regulación. Como este producto se va a originar a partir de la interrelación entre las partes, las interdependencias, estas interacciones tienen que estar reguladas en función a qué? Y están reguladas en función a los objetivos, a las metas que tienen los sistemas. Siempre un sistema tiene una meta por cumplir. Esa meta por cumplir justamente va a relacionarse con esa interdependencia que va a estar existiendo entre las partes. Y otra característica es la jerarquía. La palabra jerarquía se relaciona con ese principio del cual estuvimos hablando, que es la recursividad. La recursividad justamente se va a relacionar con el principio o la característica de la jerarquía, en donde nos cuenta que cada jerarquía superior se va a ir formando por introducción de grupos de sistemas más simples en un sistema más complejo. O sea, va a haber una interrelación dentro de esta integración de partes. Entonces podemos conocer diferentes tipos de sistemas. Podemos conocer sistemas físicos. Los sistemas físicos son aquellos sistemas también que los podemos llamar tangibles, es decir, los podemos tocar. Los sistemas abstractos son aquellos que están generados de manera teórica, a partir del pensamiento, no tienen una expresión tangible, sino netamente abstracta. De acuerdo a su constitución, a su naturaleza, pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. Los cerrados son los que no permiten ningún flujo de energía con el medio, ninguna interacción con el medio externo, mientras que los abiertos sí permiten esa interacción. De los ejemplos de constitución, un sistema físico, que también se puede llamar concreto, lo podríamos asociar con el término del hardware, un equipo, una maquinaria, un objeto. Mientras que los sistemas abstractos lo podríamos relacionar con el software, un conjunto de conceptos que relacionamos para quitar una idea final, un conjunto de planes que nos lleva a un resultado final, un conjunto de hipótesis o de ideas que nos llevan también o nos conducen a un producto abstracto final. Estos sistemas, en cuanto a lo que es la movilización de energía, que es una de sus principales características, y su vínculo con el ambiente, los cerrados son aquellos como una maquinaria construida, no permite ningún intercambio con el ambiente que lo rodea, opera con muy poco intercambio de energía y el intercambio energético está siempre controlado, están cerrados, son herméticos a la influencia del ambiente y su comportamiento ya está programado, es decir, existe toda una dinámica, una ciencia que mantiene en funcionamiento estos sistemas cerrados. Por eso que directamente lo relacionamos con el funcionamiento de una maquinaria. Mientras que los sistemas abiertos, que podría ser una sociedad, si queremos hacerla más sencilla, una familia,
un grupo de amigos o un ecosistema, un sistema de características ecológicas, presentan intercambio con el ambiente, hay intercambio, movilidad de energía y materiales, no pueden vivir aislados, necesitan de la influencia ambiental y algo muy interesante, se adaptan para sobrevivir. La característica de la adaptabilidad, característica de los sistemas abiertos, se relaciona con la búsqueda de la sobrevivencia de estos sistemas abiertos y cada una de sus partes componentes. ¿Cuáles son las principales partes o parámetros de un determinado sistema? Siempre vamos a tener una entrada o entradas a las que, de acuerdo a las diferentes literaturas, también se las puede conocer como insumos o inputs cuando leemos un material en inglés, que son justamente quienes proveen la materia inicial o la energía para que empiece a proveer o empiece a operar esa interrelación entre estas partes en un sistema. Aquí, por dar un ejemplo así bastante sencillo, tenemos unos troncos de madera y la salida o el producto, el resultado, que es ya la expresión del cumplimiento de la meta de ese sistema cuando se dio la interrelación entre las partes, es en este caso un mueble. Mi entrada fue madera, fue probablemente mano de obra, fue pensamiento de diseño y mi salida o mi producto final es un mobiliario. Pero entre la entrada y la salida existe un momento clave que es la característica de analizar la realidad bajo este enfoque de la teoría general de sistemas, que es el procesamiento o el momento transformado, que es ese mecanismo de interrelación entre las entradas para dar origen a la salida. Además, este producto final siempre va a generar una retroalimentación al mismo sistema, es decir, retorna al sistema esa información, en algunos casos incluso puede ser en forma de una materia, a el sistema para que pueda permanecer en equilibrio. Y el ambiente, que es todo lo que externamente envuelve a ese determinado sistema. Siempre la supervivencia de un sistema va a estar en función a qué capacidad tiene de adaptarse, de cambiar y de responder a las condiciones del ambiente externo. Sobre todo cuando estamos hablando de los sistemas abiertos, que son los que más están presentes en contextos biológicos y en contextos sociales. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo gráfico. Lo vamos a ver con un ejemplo de un ecosistema, un sistema de características biológicas naturales. Y también vamos a ver o vamos a hablar de un ejemplo social. Teóricamente yo puedo decir que en un sistema hay entradas. Pueden haber tantas entradas como complejidad yo quiero dar a la explicación de un sistema. En este caso hacemos una explicación sencilla y tiene dos entradas. Estas dos entradas van por unas vías de flujo de movimiento, se encuentran, interaccionan entre sí y dan origen a un producto. Este producto con sus características vuelve a retroalimentar estas interacciones para que se vuelva a generar un producto con características mejoradas o condiciones un poco más diferentes al producto inicial. Siempre la retroalimentación se realiza en un sistema con la finalidad de mejora, de optimización del sistema. Y veamos un ejemplo de un sistema natural o un ecosistema. Yo aquí planteo dos entradas
Una de ellas le llamo vegetales, plantas, y a mi otra entrada le llamo suelo. Como ven, si bien sencillo. Estas dos entradas con el uso de una fuente externa de energía, que es el sol, interaccionan entre sí y dan origen a un producto al que yo llamo bosque. Aquí esta imagen que están viendo. Y ustedes me dirán, pero un bosque es mucho más que solamente suelo y plantas. Tengo que tener presente también fauna y características de nutrientes y agua. Claro, en este caso, lo que justamente o a lo que me ayuda la teoría general de sistemas es a que yo pueda simplificar la realidad. De hecho, que hay condiciones que si yo analizo todo lo que influye en la formación de mi producto, va a ser mucho más complejo la dinámica de mi sistema. Pero yo puedo ir definiendo esos niveles de complejidad. Y el uso de esta teoría es muy difundido cuando estamos iniciando procesos de investigación. A veces queremos analizar el producto y vamos interpretando, vamos quitando las partes componentes y a partir de eso decidimos qué interacción entre las partes es la que vamos a estudiar para ver cómo influye en mi producto final. Entonces es una dinámica de simplificar la realidad, siempre el análisis de estos sistemas. Y mi producto, recuerden, siempre vuelve en forma de retroalimentación a esta interacción. En este ejemplo, en mi bosque, se me genera hojarasca, esas hojas que caen de mis vegetales, que vuelven al suelo, que al degradarse se convierten en esa materia orgánica disponible para mis vegetales que aún están vivos, para mis plantas que aún están vivas. Es una retroalimentación. Así como el desarrollo de ciclos de nutrientes, ciclo del agua, esa dinámica de movilización de estos elementos químicos también vuelve a influir en esta interacción. Como ven, este es un ejemplo muy sencillo. Siempre la simplificación de la realidad es la que me ayuda desde esta visión de la teoría general de sistemas a poder ir conociendo cómo podría comportarse una determinada realidad. Analicemos ahora este mismo gráfico desde un contexto social. Y analicemos un contexto social en el cual yo tenga como entradas personas, seres humanos, y tenga como mi otra entrada una casa. Casa bajo el concepto de la infraestructura, es decir, una vivienda construida en la cual pueden entrar estas personas. Tengo dos entradas. Interaccionan las personas con la vivienda, con la infraestructura, y tengo como producto una familia. Y me dirán, el concepto de familia es mucho más que personas que viven en una casa, sí, pero nosotros tomamos esa decisión de simplificar la realidad para poder hacer ese análisis específico en cuanto a dinámicas de familia, por ejemplo, o a pautas de conducta de una determinada familia. Entonces, simplificamos la realidad en personas como una entrada y la infraestructura casa donde viven estas personas como otra entrada. Y esta familia vuelve a retroalimentar esa interrelación. Puede ser, por ejemplo, con normas de comportamiento propias de esa familia, o podría ser también estableciendo dinámicas de uso del espacio dentro de esta vivienda, que es una de nuestras entradas, las piezas, los sitios comunes, los sitios específicos o privados de cada una de estas personas. Son formas en las cuales la familia como producto retroalimenta esta interacción entre las partes. Entonces, este modelito lo podemos utilizar
para poder comprender, para poder analizar todo un contexto natural, biológico, así como también un contexto social. Y lo podemos ver tan simple como estos ejemplos o más complejos conforme a cada una de las entradas y productos que nosotros decidamos incluir en nuestro modelo. Entonces, vamos a hablar un poquitito comparando sistemas abiertos, porque principalmente son los sistemas abiertos aquellos con los cuales desde ingeniería ambiental vamos a estar trabajando. En estos casos, los sistemas actúan como un organismo, siempre están influenciados por su ambiente. Se consideran sistemas abiertos los sistemas biológicos, de en sus distintos niveles de organización, la célula, el tejido, el individuo, la población, así como los sistemas sociales. Es decir, sistemas sociales, nada más para comprender desde la visión de la teoría general de sistemas, ¿quiénes tienen sistemas sociales? Los animales. También hay sistemas sociales más sencillos en especies animales que su población interactúa con el ambiente y por supuesto el ser humano que es el que desarrolla el sistema social más complejo, el sistema social por excelencia. Estos sistemas abiertos siempre interactúan de manera dual con el ambiente. ¿Qué quiere decir que interactúan de manera dual? Quieren decir que el ambiente influye en el sistema, pero también el sistema modifica el ambiente o se adapta al ambiente. Hay una relación de ida y vuelta, una relación dual. Estos sistemas abiertos pueden crecer, pueden cambiar, pueden adaptarse y pueden reproducirse. Mientras que los sistemas cerrados son más sistemas físicos, como una maquinaria, un reloj, un sistema de termostato o de equilibrio, no interactúan con el ambiente y no pueden crecer, ni adaptarse, ni reproducirse. Son bien específicos y normalmente construidos con esa finalidad. El trabajar bajo la organización, bajo el marco de la teoría general de sistemas, trae algunos aportes semánticos. ¿Qué serían estos aportes semánticos? Son palabras que las utilizamos como herencia a partir de la teoría general de sistemas. ¿Cuáles van a ser o cuáles pueden ser? La palabra salida. Cuando interpretamos la palabra salida desde la teoría general de sistemas, estamos refiriéndonos al resultado luego de esa interrelación de las entradas. Las salidas puede ser un producto, puede ser un servicio o puede ser información. En ocasiones una salida es tangible, física, yo la puedo tocar, la puedo ver, y en otras ocasiones es intangible, es decir, yo la puedo conocer de manera teórica, pero no es algo que yo estoy viendo. Normalmente las salidas de un sistema, como todo está interrelacionado en nuestro mundo, se va a convertir en la entrada de otro sistema y vamos a ver una permanente interrelación entre los sistemas, o sea, de los sistemas entre sí. Otra palabra muy derivada, muy heredada de la teoría general de sistemas es la palabra relación. La relación es el enlace que vincula a las entradas entre sí, es decir, a los objetos o a los subsistemas que podrían formar parte de un sistema más complejo, es decir, la forma en la cual se da esa relación entre las entradas, o sea, la interrelación entre las entradas es lo que conocemos con el nombre de relaciones. Y podemos tener tres tipos de relaciones: las simbióticas,
las sinérgicas y las supérfluas, o las 3S. Las simbióticas son aquellas relaciones en el cual cuando ocurre una y a la par ocurre la otra relación. Están directamente relacionadas. Es lo que conocemos como la simbiosis, el trabajo colaborativo entre las partes. Esa es una relación simbiótica. Mientras que una relación sinérgica es aquella que cuando ocurre la relación 1, favorece que posteriormente ocurra la relación 2. Es decir, ocurre 1 y luego se potencia que ocurra la relación 2. Eso es lo que conocemos como sinergia. Y la relación superflua son aquellas dos relaciones o más que se dan de manera independiente unas de las otras, es decir, no están relacionadas. De ahí la expresión superflua. Ambas pueden ser muy importantes en un sistema, pero entre ellas no hay una relación. También otra palabra que la vamos a heredar de la teoría general de sistemas son los atributos o propiedades de un sistema. Estos atributos son justamente los definidores de un sistema como lo conocemos y podemos tener atributos definidores o atributos concomitantes. Los atributos definidores son aquellas características de un sistema que sí o sí tiene que tener, porque si eso no tiene, no puede ser definido como tal. Ejemplo, yo estoy hablando de un sistema social al que le llamo familia. Que para mi concepto, para mi análisis del sistema familia, ¿qué es lo que tiene que tener sí o sí para que pueda ser considerado familia bajo mi contexto de análisis? Y yo puedo decir, para mi contexto de análisis, la familia sí o sí tiene que tener diferencia de edad entre sus miembros. Entonces, ese es un atributo definido. Aquella característica que si no está presente en un sistema que yo estoy analizando, no sería tal. Y en contextos sociológicos, los atributos definidores en la gran mayoría de los casos son definidos por el que estudia al sistema. Es decir, el ser humano que decide estudiar el sistema, él define cuáles son los atributos definidores de ese sistema social. Con las sociedades ocurre eso. Con el mundo natural hay atributos definidores más específicos, como decir, en un ecosistema sí o sí tiene que haber flujo de energía. Esa es una condición definidora de todos los ecosistemas, de los sistemas naturales, que tienen que estar presentes y que fueron identificados para decir, ah, sí, efectivamente estoy ante un ecosistema natural. Mientras que los atributos concomitantes son aquellos que están presentes dentro de un sistema, pero no establecen una diferencia en cuanto a la descripción. Es decir, pueden o no pueden estar presentes, pero no es de relevancia su presencia para decir que si no están, no forman parte del sistema. Son concomitantes, pueden tanto estar como no estar. Otro aporte semántico importante bajo esta teoría es el contexto. El contexto son todos los objetos exteriores al sistema, pero que influyen en él y a la vez el sistema influye en ellos. Es decir, hay una relación mutua. Nuevamente, cuando hablamos de contexto, vamos a recordar que el límite del contexto normalmente en los sistemas sociales son definidos por las personas que están analizando el sistema. Es decir, si yo hablo que estoy estudiando la sociedad paraguaya, yo como investigador soy la persona que va a definir
¿Cuál es el límite de ese sistema? Puede ser tan amplio como decir todos los individuos que viven en la superficie geográfica, o yo puedo hacer referencia a una superficie donde están los habitantes más pequeña o un área de cobertura específica. Entonces los límites de mi contexto siempre están definidos en entornos sociales por quien analiza el sistema. En entornos naturales muchas veces los límites están establecidos por las condiciones naturales y yo no hago más que algo muy importante, que es identificar cuáles son esas condiciones naturales. Otra palabra específica de la teoría general de sistemas que heredamos es el subsistema. Muchas veces un sistema es tan complejo, está formado por partes o por sistemas, y en este caso estamos hablando de análisis a más pequeña escala, que luego cuando los relacionamos entre sí nos ayuda a comprender un sistema más amplio, más general. Cuando hablamos nuevamente de contexto social ocurre muchísimo. Yo podría hablar de un sistema más grande al que le llamo sociedad paraguaya, y dentro de ese sistema van a estar subsistemas que pueden ser el subsistema de las áreas rurales, las áreas urbanas, las áreas periurbanas, un grupo social específico, que yo los puedo analizar de manera independiente y que luego al ver su interrelación puedo analizar un sistema mucho más complejo que es la sociedad paraguaya. Otro aporte de una palabra bien específica de esta teoría es la retroalimentación, que es ese retorno de la salida que vuelve a ingresar a la retroalimentación como una información, como una búsqueda de mejora. Siempre la retroalimentación va a permitir el control del sistema, va a permitir la mejora del sistema en base a esa información que regresa a el sistema para hacerlo cada vez más eficiente. Y otras dos palabras que las utilizamos bastante en el mundo natural y que de hecho fueron adoptadas del estudio biológico para la teoría general de sistemas, que son la homeostasis y la entropía. La homeostasis, que hace referencia a el nivel de adaptación del sistema en equilibrio, la búsqueda del equilibrio y la supervivencia. Hablamos de que un ser vivo está en homeostasis cuando está en un equilibrio suficiente para permanecer vivo. Lo mismo los sistemas. Cuando están en un equilibrio suficiente para permanecer estables, está en condiciones de homeostasis. Y la entropía, que justamente hace referencia a ese desorden por el que va pasando un sistema a lo largo del paso del tiempo y que incide en su permanente adaptación y funcionamiento. La entropía es lo que hace que el dinamismo propio de los sistemas haga de que el mismo esté en permanente funcionamiento. Otra palabra que vamos a conocer a partir de esta teoría es la permeabilidad. ¿A qué le vamos a llamar permeabilidad de un sistema? A la interacción que tiene este sistema con el medio, con su contexto. Cuanto más o menos permeable es un sistema, quiere decir que tiene mayor o menor relación con su medio, con su contexto, es más abierto. Un sistema muy permeable es aquel con mucha relación con su contexto. Una sociedad, una familia, por ejemplo, es muy permeable. Mientras que podríamos decir que un entorno natural de un área protegida es menos permeable, menos relacionada con su contexto. Tenemos también el concepto de la adaptabilidad. La adaptabilidad se refiere al hecho de que un sistema puede modificar sus interrelaciones
para generar nuevas formas o nuevas características en su producto a partir de la información que recibe en la retroalimentación. Esa es la adaptabilidad. Y la estabilidad, que hace referencia al mantenimiento del sistema en equilibrio a través de flujo de materia, flujo de energía y flujo de información. Son los tres principales componentes que están presentes en los sistemas que contribuyen a su mayor o menor estabilidad: la materia, la energía y, por supuesto, la información. Entonces, a eso le llamamos estabilidad. Y estos sistemas, como habíamos hablado al inicio, que entre sus características se encuentra la jerarquía, fueron estudiados por un teórico que es Boulding, que propone una clasificación interesante de los tipos de sistemas de acuerdo a niveles jerárquicos. Y él propone 9 niveles jerárquicos que empiezan, o sea, nuestro primer nivel jerárquico lleva el nombre de la estructura estática. ¿Cuál es un sistema de estructura estática? Es aquel sistema que constituye el armazón del funcionamiento tanto de la vida como de las condiciones naturales. ¿Qué podría ser un sistema de estructura estática? La organización del átomo. Un átomo que tiene protones, neutrones en un núcleo, tiene electrones que están distribuidas en una nube y que eso otorga una estabilidad a un elemento químico que luego va a formar parte tanto de la fracción física como biológica de la vida. Esa es una estructura estática. Y se considera a la estructura estática como la base, el armazón del desarrollo de todos los sistemas y el sistema más simple. Después de una estructura estática, Boulding hace referencia a un sistema dinámico simple. Un sistema dinámico simple tiene que ver con aquellos sistemas que rigen de manera organizada o cumpliendo patrones principalmente asociados al tiempo en las condiciones naturales en las que se desarrolla un sistema. Ejemplo, ¿qué es para Boulding un sistema dinámico simple? Es todo aquello que funciona con un orden predeterminado. Los tiempos circadianos, lo que podemos hablar de siempre hay una dinámica de entrada y salida del sol. Siempre hay una jornada, 24 horas en un determinado momento, sale el sol, tenemos el momento del día y luego se pone el sol y tenemos el momento de la noche. Ese sistema, el que llamamos día, es para Boulding un sistema dinámico simple. O podría ser también un sistema dinámico simple, hablar del ritmo de las estaciones. Hay un momento en el cual tenemos primavera, luego tenemos verano, luego tenemos otoño y luego invierno. Siguen unos patrones temporales y es el sistema que está por después ya de la estructura estática. O sea, la estructura estática es ese armazón básico de todo lo que es dinámica física y también todo lo que tiene que ver con el armazón de la vida, así como el funcionamiento físico. El siguiente va a ser el sistema dinámico simple, que se relaciona con esos patrones temporales. Después de ese sistema dinámico simple, Boulding habla de un sistema cibernético. El sistema cibernético es aquel también de regulación, parecido a la regulación de un termostato, es el ejemplo que da Boulding, pero el sistema cibernético es ya la regulación en base a patrones más que solamente el tiempo, que es el sistema dinámico simple. En un sistema cibernético él habla de esa permanente homeostasis de un ser biológico que busca que permanezca estable su
nivel de porcentaje de agua, su nivel de pH, la temperatura, o el sistema cibernético hace referencia a el uso energético de la energía solar por parte de los vegetales para llevar adelante ese proceso llamado fotosíntesis. La fotosíntesis es un ejemplo de un sistema cibernético para el nivel de jerarquía que propone Bull. Y estos tres primeros niveles, estructura estática, dinámica simple y cibernético, él los considera como parecidos a un sistema cerrado, porque tienen un orden que se rigen por leyes naturales en las cuales el ser humano no puede intervenir, solamente puede interpretar. El ser humano ha descubierto a lo largo de la historia numerosas leyes, principios y teorías que ayudan a comprender el mundo biológico, el mundo físico, químico en el cual estamos, pero que muchas veces no, o generalmente ya no los podemos modificar, solamente los comprendemos. No podemos modificar la gravedad, pero sabemos que existe. A partir de la cuarta jerarquía de nivel, ya empezamos a tener sistemas abiertos. Ya cuando hablamos de sistemas abiertos, estamos hablando sobre todo de sistemas biológicos. El cuarto nivel, llamado sistema abierto simple o directamente sistema abierto, es pensar, por ejemplo, en una unidad estructural básica de la vida como la célula. Es una expresión simple de un sistema abierto que intercambia información con su medio y que se asocia con dinámicas de vida. En el quinto nivel jerárquico tenemos el nivel genético social. El nivel genético social es aquel que se vincula con los vegetales. Los vegetales también generan un tipo específico de vida social. Es como que no es muy sencilla la interpretación de que los vegetales tienen una dinámica social, pero efectivamente sí la tienen. También tienen toda una organización en cuanto al uso óptimo energético, por eso que tenemos vegetales con diferentes grados de pigmentación clorofílica para optimizar el uso de la longitud de onda de la energía solar. Tenemos vegetales que se organizan con el diferente uso de los nutrientes que están disponibles en el suelo. Ese es nuestro nivel genético social. No hay una interrelación de contacto entre los vegetales, pero sí hay una organización en cuanto a la vida en sociedad vegetal. Ya se va a volver más complejo el siguiente nivel, que es el sistema animal. El sistema animal sí ya hace referencia a la vida social animal, porque la vida social animal tiene dinámicas distintas a la vida social vegetal, que tiene que ver con el uso del territorio, con la movilidad propia de todo lo que es el sistema animal, con la pelea o la lucha, la búsqueda de cómo estar utilizando los diferentes recursos que están presentes en el entorno y forman parte de lo que sería la sexta jerarquía de los sistemas. En el séptimo nivel de jerarquía de los sistemas tenemos al sistema humano. El sistema humano es un sistema en el que específicamente esta propuesta de Boulding hace referencia a la complejidad biológica del ser humano como individuo. Nosotros somos tan complejos en nuestra integridad biológica, funcionamiento orgánico, como funcionamiento neurológico cerebral, que tiene que ver con nuestras pautas de pensamiento, nuestras pautas de comportamiento, que estamos incluso en el nivel de complejidad por encima de una sociedad animal. O sea, está la complejidad que tiene el ser humano como individuo, que este filósofo lo propone como el séptimo nivel jerárquico dentro de la teoría general de los sistemas. Y a partir de nuestra ya complejidad bastante interesante como individuo, en el octavo nivel de jerarquía de sistemas tenemos al sistema social.
Y el sistema social hace referencia a las diversas interrelaciones entre esos seres humanos que de por sí son complejos como individuos, pues imagínense, mucho más complejos en cuanto a sistema social, en cuanto a sociedad en la cual las interrelaciones son distintas, en primer lugar, complejas entre seres humanos y un mismo ser humano. Por ejemplo, yo puedo tener una relación diferente con ustedes, con mi familia, con mis amigos. Tal es la dinámica compleja de los seres humanos que nuestro sistema social es el octavo nivel de jerarquía. Y finalmente está la propuesta del noveno nivel jerárquico, que es el sistema trascendental, y es conocido como un nivel jerárquico utópico. Es decir, el sistema trascendente nunca ha podido ser descubierto ni estudiado, pero se piensa en que tiene que existir algo más allá después que la relación de los seres humanos entre sí. O sea, no puede terminar la dinámica del todo solamente en el ser humano. O sea, el ser humano no es lo último. Debería haber algo más. Y bajo esa propuesta de buscar algo más, se propone el noveno nivel jerárquico que se conoce como sistema trascendental. El sistema trascendental puede ser concebido de manera amplia de acuerdo a quien esté analizado. Para algunos el sistema trascendental es todo ese conjunto de valores éticos y morales que rigen a la humanidad. Para otros el sistema trascendental es la relación de los seres humanos con una deidad o con la búsqueda permanente de un Dios a un fin último que tenemos. Para otros el sistema trascendental es la organización secreta que no todos conocemos del universo. O sea, tiene muchas interpretaciones el sistema trascendental en función a quién es la persona o el individuo que está haciendo análisis o interpretación de este sistema trascendental. Pero hasta ahora se identifica como un sistema utópico, es decir, nadie lo ha podido estudiar más que desde una visión teórica, más allá de un constructo mental, porque no existe una evidencia de la presencia de este sistema trascendental en el universo. O sea, existen manifestaciones, probabilidades, pero no una evidencia contundente, que es lo que a los científicos va a llevar a decir efectivamente existe de manera real y no solamente utópica el noveno nivel jerárquico de la teoría general de sistemas, que es el sistema trascendental. Pero estos son los 9 niveles de jerarquía que propone para el análisis de las realidades, así como de los constructos teóricos, de los pensamientos, de los comportamientos, a partir de la teoría general de sistemas. Y para nosotros que nos vamos a valer, vamos a utilizar esta teoría general de sistemas para comprender al sistema social al octavo nivel jerárquico, que es nuestro foco de interés en sociología ambiental, más que nada nos van a interesar esas dinámicas de entradas, interrelaciones y productos desde la visión compleja de cómo el ser humano se relaciona con sus pares, se relaciona con su ambiente y da origen a diferentes formas de productos, siempre en el contexto social. Le podemos llamar grupo social, estrato social, le podemos poner nombre específico como una comunidad, una familia, un grupo de trabajo, un grupo de colaboradores de un trabajo específico, pero siempre tenemos que tener presente que esta teoría nos va a ayudar a tratar de analizar nuestro todo con entrada, interrelación y producto, porque muchas veces esta dinámica de pensamiento nos puede ayudar a entender en cuál de esos tres momentos puede haber algún conflicto, puede haber alguna dinámica de cambio, de problema, y esto nos va a ayudar a poder ver en dónde podríamos estar o mejorando o tratando de modificar algo
para llegar a los objetivos que finalmente tiene el sistema, que muchas veces cuando hablamos de un sistema social son definidos por parte del ser humano. O sea, es el ser humano quien termina definiendo cuáles son los objetivos y las metas de esos sistemas sociales. Entonces, era un contenido que quería compartir con ustedes el día de hoy. Siempre recordarles que estos contenidos nos sirven o nos tienen que servir para interpretar nuestra realidad, para tratar de utilizar este contexto teórico y analizar, bueno, mi entorno, cuáles son sus entradas, cuáles son sus interrelaciones y, por supuesto, también cuál es el producto o la salida final de mi sistema. Entonces, ahora me gustaría escucharle a ustedes, si tienen alguna preguntita, alguna consulta, algún comentario sobre lo que estuvimos hablando. Ninguna pregunta, profe. Todo quedó súper claro. Ok, ok. Aunque tengo Bueno, una consulta sí, sobre decime. otra cosa. Sí, ¿Ves que el domingo pasado había una tarea para entregar y entregué ayer? sí, Y quería saber si eso ya sigue siendo válido mi trabajo o por la entrada tardía ya no. sí, sí, claro que sí. Sí, sin problema, Sofía. Ah, dale. Gracias, profe. Entonces, Profe, ahora sí, María Paz. ¿qué tal? Bien, Para mí también quedó todo claro. Y hay dos tareas también que son para mañana. No sé si eso está bien en el horario o sería para el próximo domingo porque es la de hoy. O la de hoy todavía no está. la de hoy es para el 9 recién. Ah, ok. Yo ya ajusté eso justamente. La de hoy es justamente buscar un ejemplo de un sistema. Es un sistema social que ustedes pueden hacer, como les dije, su familia, su grupo de amigos, ver cuáles pueden ser dos entradas así sencillo ahora. Dos entradas, dos interrelaciones que se dan entre esas entradas y el producto, ¿cómo ustedes le llamarían al producto de la relación de esas dos entradas desde algo que ustedes viven, algo que ustedes conocen? Pero esa es una tarea que está netamente para el próximo domingo. Lo que sí quedó con fecha de entrega para hoy fue nuestra tarea del análisis del documento de crisis ecológica de la semana pasada, o sea, cuando estuvimos hablando de las corrientes filosóficas del antropocentrismo, del ambientalismo y del ecologismo. Esa sí es una tarea que está hasta hoy. O sea, son las tareas que tenemos pendientes si es que alguien aún no entregó. Dale, profe, ahora entiendo. Si ustedes sin problema no importa, o sea, si de repente se puede entregar un poco tarde, lo bueno y lo que se busca es que puedan hacer ese proceso reflexivo. Así que no hay ningún problema si entregan tarde. Bueno, se puede llegar en ese tiempo, pero es mejor entregar un poquitito tarde a no entregar. Así que es como una referencia, siempre yo les pongo la fecha de entrega, pero igual lo pueden hacer posteriormente sin ningún problema. Muchísimas gracias, profe. No, de nada.